¿verdad? O sea, ¿qué tan soluble es esto lo otro? Ya saben que cuando es soluble, hablamos de que se disuelve en el medio, no nada más en agua, que se disuelve en el medio. Dice, es la máxima cantidad de soluto. ¿Quién es el que se disuelve entonces? El soluto es el que se va a disolver en el solvente. ¿Lo ven? El soluto se disuelve en el solvente. El azúcar se disuelve en el agua, ¿sí o no? El que estén viendo cantidad, que es el soluto, es el que se va a disolver en el otro. ¿Lo ven? Siempre el soluto es el que se va a disolver. ¿Está claro? Es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad conocida de solvente a una temperatura especial. ¿Por qué habla de una temperatura? Porque miren, muchachos, por ejemplo, allá tienen un ejemplo, el primero, cloruro de sodio. Si la temperatura del agua está al 20%, él se disuelve, miren lo que dice la solubilidad, gramos sobre 100 gramos de agua. ¿Qué quiere decir? Que si el agua está a 20 grados centígrados, miren la primera columna, que si el agua está a 20 grados centígrados, está a 20 grados centígrados, ¿cuánto se disuelve de él? 36, ¿verdad? 36 ¿qué? Gramos por cada 100 de agua. Si yo tengo 100 de agua para hacer una solución saturada, ¿cuánto tendría que agregar de él? 36, ¿sí o no? Insaturada, menor a 36, ¿sí o no? Y sobresaturada, mayor a 36. Si el agua está a 20 grados. Si a mí se me ocurre calentar el agua un poquito más, el de al lado es 50 grados, miren cuánto aumentó. Yo puedo disolver un gramo más de él, aumenta su solubilidad. Y es verdad, lo vemos cuando en la casa hacemos el que ha hecho nevado y estas cosas, o el que hace el café. Usted va a hacer el café y se escucha bajo el azúcar, ¿verdad? La taza se calienta. Cuando calienta, aumenta la solubilidad. ¿Lo ven? Entonces, a medida que aumente la temperatura, va a aumentar la solubilidad. Ahí tenemos clorato de potasio, nitrato de sodio, mide 88. Entonces, ¿cuánto se solubiliza en agua? Para que tengamos más o menos una medida. Hay un ejemplo que después podemos regresar a ver. Por ejemplo, me dice, bueno, antes de hacer este ejemplo vamos a razonar otra cosa. ¿Qué pasa si yo tuviera 200 gramos de agua? ¿Cuánto tendría que agregar de sal, por ejemplo, otra vez? Para saturarla. A 20 grados. No, 72 es el doble. 72 el doble, ¿verdad? O sea que ya empezamos ahora con la regla de 3. Si yo por cada 100 gramos de agua, bueno, dale ahí, Marco. Si yo por cada 100 gramos de agua tengo 36 de aceite a 20 grados centígrados, ¿eso es lo que me está diciendo? Sí. Si yo ahora quiero 200, va a ser el doble de esto, pero el doble es porque multiplico esto por esto el resto. Ahorita lo vi que es el doble porque está fácil, pero si yo te digo, yo quiero ahora 115.3 gramos de agua, ¿cuánto debo echar de esto? Multiplico. Si 100 gramos, no me está diciendo que por cada 100 gramos son 36, o a 115, ¿cuánto es? Si me piden 0,8, ¿cuánto es? Si me piden, o sea, depende de la solución que yo quiera hacer. ¿Sí lo ven? Acostúmbrense a ver aquellos valores como las reglas de 3, como esta base. Si nosotros empezamos a ver eso así, nos va a ir muy bien. O sea, si a mí me dicen que un mol equivale a 36 gramos, ya yo sé que un mol tiene 36 gramos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué? No sé, pero yo lo veo como que, no lo veo tanto como la regla de 3, sino veanlo como esta base. Esto equivale a aquello, ¿lo ven? Claro, que el examen va a ser así, le vamos a decir, ahorita cuando le explique la fórmula, pero en el examen le vamos a decir, prepara una solución, 375 mililitros de cloruro de sodio, al 20% masa sobre masa, y usted va a preparar. Tiene que tener esa serie de cosas, pero no les he dado la herramienta todavía. Hay un ejercicio que ahorita no conviene hacerlo, después lo vamos a hacer. Por otro lado, el carácter polar y apolar, de eso sí me conviene hablar un poco. ¿Se acuerdan de polaridad? Sí. Como si fuera hoy, ¿verdad? Polar y apolar. Tenemos polar y apolar. ¿Qué me daba polaridad? ¿El agua era polar?
Acuérdense del agua. No. ¿No era polar? Saquen la cuenta. Hidrógeno 2.1, oxígeno 3. 3 menos 2.1 no era 0.9. Y esa No era polar. ¿Sí o no? Y el agua de hecho tenía parcialmente positivo y negativo, hacía puentes de hidrógeno, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿se acuerdan de eso? Vamos a ver qué dice acá. El carácter polar o apolar de una sustancia es de suma importancia. O sea, que miren aquí, ya aquellos enlaces o los compuestos que me den, ya yo no tengo que estar sacando esto, ya yo tengo que saber si es polar o no, porque miren lo rápido que tengo que hacer. Mental con lo mental, iónico con iónico, tal, la diferencia, ¿verdad? Una sustancia de suma importancia, ya que determina la capacidad de solubilidad de la misma. O sea, ¿cómo sé yo si algo es soluble o no en agua? ¿Por qué el aceite, por ejemplo, no es soluble en agua? Porque no es polar. El aceite no es polar. El aceite no es polar. Y todo lo que no se disuelve en agua no tiene polaridad, no puede tener, porque el agua no lo va a querer. ¿Verdad? El agua no lo va a querer. Si la sangre se solubiliza en agua, la sangre tiene polaridad. Si entonces el crudo, por ejemplo, el petróleo, se solubiliza en agua, no tiene polaridad. No tiene polo, no tiene, ¿verdad? Si no sé, lo que usted quiere que no se solubilice, la parafina, todas estas cosas, no tiene polaridad. Entonces ya yo sé que es polaridad, ¿verdad? ¿Por qué eso es importante, muchachos? Porque hay una regla universal de solubilidad que dice lo igual disuelve lo igual. ¿Entienden? Si yo tengo un compuesto polar y lo quiero disolver, le agrego otro compuesto polar y los dos van a ser solubles. Y los apolares entre ellos mismos. Por eso es una pintura de pintar, valga la redundancia, pero una pintura de esta acrílico, lo que uno llama aceite, ¿verdad? Una pintura de esa, yo no le puedo agregar agua. ¿Por qué? Porque es base solvente, y el solvente es por lo general apolar. Con el agua no va a querer nada. ¿Lo ven? Si la pintura fuera agua, yo no le puedo agregar aceite, o sea, gasoil o gasolina. ¿Por qué? Porque el agua es polar y esto no lo quiere y se va a repeler. El principio es la polaridad. ¿Lo ven? Una sustancia polar suele disolverse en un solvente polar, ¿verdad? Y una sustancia polar en un solvente apolar. Esto en conclusión es, uno lleva un principio y dice, lo igual se disuelve en lo igual. Si yo tengo agua y este agua se disuelve en esto, eso tiene polarización. Es muy importante cuando vayan a su laboratorio, para que porque hay una práctica donde ustedes le dicen, ¿este compuesto será polar o no? Usted lo disuelve en agua, se disuelve en agua polar. Y si le preguntamos por qué, porque se disuelve. Y el agua polaridad dice, el principio dice que el igual se disuelve en lo igual, si esto se disuelve en agua, porque es polar. O sea, un apolar no se puede disolver como No se polar. debería disolver. El aceite no se disuelve. Si hay una parte que se disuelve, y eso es más complejo. O sea, cuando usted ve el aceite así un poquito, el agua un poquito blanquita, hay una parte que se disuelve. Pero eso tiene que ver más con otras cosas, presentes, moleculares. De esta manera es fácil comprender por qué la gran mayoría de las sustancias inorgánicas, como ácidos o sales, que son polares, se disuelven en agua, ¿verdad? La mayoría de los ácidos y la mayoría de las sales que conocemos, ¿sí o no? No son polares. Las cosas iónicas no tienen polaridad, positivo y negativo. ¿Sí o no? Y las sales no se hacen con un metal y un no metal. Y no hay positivos y negativos ahí. ¿Verdad que sí? Por eso es que todas esas sales, por lo general, son disueltas o se disuelven en agua. ¿Por qué? Porque la puede polar. ¿Lo ven? Sustancias orgánicas polares se disuelven en solventes orgánicos. Por ejemplo, la parafina con la gasolina. La parafina no es soluble en agua, pero cuando se la mezcla con la gasolina, sí. Un caso que vimos ahí en internet. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos, atendiendo a su solubilidad: hidrosolubles o liposolubles, ¿verdad? O sea, hay vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. ¿Qué quiere decir hidrosolubles? Que son solubles en agua. Y liposolubles, que son solubles en aceite o en grasas. Hay partes del cuerpo donde de pronto predomina un sistema más acuoso que un sistema lipídico. Entonces, por eso que una vitamina va específicamente a un sistema donde ya sea soluble, pues si no, no se va a absorber. ¿Lo ven? Entonces aquí, por ejemplo, vitaminas hidrosolubles, como la vitamina del grupo B, B1, B3, por ejemplo, yo no manejo mucho eso. Y las del grupo C son vitaminas hidrosolubles, son solubles en agua.
¿Entiendes? Usted la puede consumir en agregado acuoso o la puede. Pero entonces nos ha pasado de pronto yo, y lo voy a decir más coloquial, por eso yo soy estado mental. Por ejemplo, uno que me puso una bezetacida, una cosa de esta, una vitamina B12 o una vitamina tal, y me dolió. Porque entonces con aceitosa el fluido no va a ser igual, ¿me entiendes? Porque va, si es intramuscular. Y la liposoluble se acumula en el organismo. Y la hidrosoluble la puedes tomar, por ejemplo, la vitamina C se puede tomar de por vida, sí. Bueno, eso es lo que dice eso ahí. Como son hidrosolubles, son fáciles de excretar. Por eso es que entonces tiene que ser un consumo masivo porque no se fijan tan fácilmente. Es lo que dice. En cambio las otras, que son las vitaminas, por ejemplo la A, la D, la E, la K, son liposolubles, son más solubles en grasa. No, disculpa, hay un error. Esta es liposoluble, la otra. Trabajo está bien. Sí, está bien definido, solo que dice liposoluble. Lo que pasa es que uno le da a copiar y no. Es hidrosoluble y liposoluble. ¿Verdad? ¿Vieron más o menos entonces qué es eso? La importancia entonces de la solubilidad de pronto en el sistema, en el cuerpo humano, en los sistemas vivos. Factores de la solubilidad. ¿Cómo se afecta la solubilidad? La solubilidad se viene por el tamaño de partícula. No es lo mismo, y a ustedes les ha pasado. Si vuelvo otra vez al caso del azúcar, ustedes me dirán, me tiene con el caso del azúcar, es para que lo vean. Si hay un terrón de azúcar y yo lo agrego así, se va a disolver más fácil a que yo lo triture y lo ponga en polvo o lo despache. No, entonces el tamaño de partícula tiene que ver con la solubilidad. Entre más pequeño sea el tamaño de partícula, va a ser más soluble. ¿Oye? Entre más pequeño sea. Ojo, no quiere decir que si yo agarro el aceite y lo pongo más pequeño, va a ir a solubilizarse en agua. Ojo con eso. Aunque si pudiera, porque si yo hago un nebulizador, cuando eso pasa, la gente lo nebuliza con esas partículas pequeñitas y se pueden esparcir más en agua. Entonces, a menor tamaño de partícula, a más pequeño, va a ser más soluble, porque hay un proceso que se llama solvatación. La solvatación es cuando el agua, acuérdense que no hay reacción, solo hay una solubilidad. El agua ataca esas partículas. Y entre más pequeña sea el agua, la va a atacar más rápido. Y otro de los factores importantes es la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la tendencia va a ser ¿a qué? A que aumente la solubilidad, ¿o no? Si yo aumento la temperatura, estoy haciendo café y me quedó azúcar en el fondo, y le doy con la cuchara y se escucha el azúcar, a medida que aumenta la temperatura se va a desaparecer, ¿o no? Entonces cuando aumenta la temperatura, ojo con esto, vieron que ya hemos visto teoría, y saben lo que eso significa, y eso no les gusta. Que yo le pudiera decir a usted, si yo tengo este compuesto de este tamaño y este compuesto de este tamaño, ¿quién es más soluble? ¿Quién es menos soluble? Si este compuesto y este compuesto, aquí está 50 y aquí está 30, no es más soluble. Entonces las preguntas aquí de pronto no son, que es como, bueno, aquí es de interpretar.